proyecto nacional de este país es el de Gabriel García Moreno. Y de ahí que ustedes tengan esa lectura. Pero para tener un poco de contexto de cómo llegamos a Gabriel García Moreno, vamos a hacer un brevísimo resumen entre lo que pasa sobre lo que pasa entre 1830 y 1859. 1859, esta gran crisis nacional, esta crisis nacional, el país está a punto de fragmentarse, el Ecuador tiene 4 gobiernos, uno en Quito, uno en Guayaquil, uno en Cuenca y uno en Loja. El de Guayaquil está aliado con los peruanos para irse a la guerra contra los otros. Guayaquil está bloqueado y Gabriel García Moreno va a imponerse sobre Franco, lo que va a, digamos, formar esta unidad nacional, y lo que hace también que Gabriel García Moreno forme las fuerzas nacionales a partir de ese momento. Pero ¿cómo terminamos en 1859? ¿Cómo terminamos en ese año? Y para eso vamos a hacer un breve resumen sobre lo que pasó antes. Dos cosas, derechos y también los cambios institucionales del país. ¿Los olvidaste nosotros o ya los gastas? Ya los gasté. Wow, Por eso digo, ya valió. Tengo otros en la casa y dije, los voy a poner cuando termine eso. Ay, hermano, te entiendo. Yo terminé la 1 y estaba así. Y me fue a dormir. Me iba a levantar a las 6 para leer esto. No me levanté a las 6. Iba a levantar ese espero para desayunar. Y traté de leer lo que dejo. Mira, hermano, horrible todo. Pero mientras entiendas lo que daban en la plataforma de las páginas 60 y algo, ¿sabes? Era la página, si no estoy mal, desde el principio de la 40 y algo. Ay, entonces, Ajá, porque hablaba un poco de... como que sí un resumen. Así para hacer por ejemplo, el Ecuador no era de estabilidad, pero hablaban más bien de rocafuertes, Déjame de ver. roca. Porque sí me acuerdo que, o sea, con que todo hablaba de... Sí, Flores también se apareció. A ver. Hablas de 1860. No puse nada, pero yo creo que sí. 1830. O sea, justamente después de 30 años de la fundación del Ecuador. Siempre. No, empieza la fundación del Ecuador para ganar inestabilidad de predominio militar. Sí suena lo que pude haber dicho. Ah, ya. Ajá. Luego hablar de los bancos, Sí. la séptima constituyente, La regla nacional de, por ejemplo, que el Estado cobraba el 10% de la producción agrícola, de que el Estado destinaba una parte para el culto católico y le retenía la otra parte. Sí suena, sí hablo de eso. Sí. Ajá, sí hablo también. Casi todo de más o menos de los... ¿Qué? Casi 3 periodos de García Moreno, más o menos. No creo que 3. Se hablaba también de Vicente Rocafuertes. Sí, yo sí me acuerdo de eso. Pero creo que no me noté, pero sí me acuerdo que hablaba sobre eso. La página 57 termina en que al final el presidente se le nombró presidente interino porque se estaban peleando Elizalde y Acaso. Sí, ese es justamente antes de los después de 30 años de fundación. Aquí también me leí el capítulo 2. ¿De qué estamos hablando? O sea que justamente el final, que tú tienes como final, es como O sea, el no, principio. no era el final, sino que justo ahí la terminé. Porque era la página 57. Sí.
Como que, Se por muere ejemplo, después. sí, viene después y mi última página habla sobre que empezó a ser un buen cacotero. Cacaote. No, no quiero acordar. Sí, no. Pero sí, al principio sí, siento que Sí, pero solo desde el inicio, ¿no? Importante Pero que perfecto. Ya el próximo lo hacemos mejor. Pero me voy a sonar mal. estaba mejor antes y empeoró. Entonces, como les decía, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a partir, eso es lo que vamos a ver. Vamos a llegar hasta... Es verdad. Vamos a llegar a Gabriel García Moreno, que es justamente... ¿Qué va a pasar en 1830? En 1830 el Ecuador se separa de Colombia. Nace la República. En 1830 se redacta también la primera constitución del Ecuador, la constitución de Riobamba. Esta constitución se va a promulgar en agosto de 1830 y asume funciones el primer presidente de la República, Flores, Juan José Flores. Entonces, ¿qué es importante de este momento? Entonces, estamos en 1830. En 1830 nos separamos de Colombia, nacemos como república independiente. Nuestra primera constitución, de hecho, no nos declara completamente independientes de Colombia. Nosotros nacemos como un estado confederado en Colombia. Eso va a cambiar desde 1835. Todos estamos familiarizados con qué es una confederación. No estamos familiarizados con lo que es una confederación. Okay. Estamos familiarizados con lo que es una federación, país federal. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, que es un estado federal, Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Argentina, Alemania, todos esos son estados federales. Chile, Ecuador, Francia, somos estados unitarios. ¿Estamos familiarizados con eso? Sí. En un caso, la soberanía es una sola, en el otro caso son soberanías compartidas. Soberanías que se suman para formar una soberanía mayor. Por eso en los estados unitarios, cada uno de ellos tiene su propia constitución, de hecho. Entonces existe la constitución de Massachusetts, la constitución de Nueva York, la constitución de Florida, la constitución de Texas, la constitución de California. Porque cada uno de ellos son una entidad soberana en sí mismo que deciden unirse para formar una más grande. Por eso es Estados Unidos. Exacto. ¿Qué es una confederación? Una confederación es muy similar a una federación con una diferencia importante, y es que en la federación el poder se transfiere a un centro político y ese centro político tiene la última palabra sobre la federación. Caso de Estados Unidos, para seguir con el ejemplo, el poder se transfiere al gobierno federal, cuya sede está en Washington, D.C., y este es el centro del poder de los estados, y los estados guardan algunas prerrogativas para sí mismos. Por eso la Corte Suprema está ahí. Por ejemplo, la Corte Suprema está ahí, el Ejecutivo, el presidente de los Estados Unidos tiene amplios poderes, aunque tiene que respetar ciertos límites dentro de las competencias de cada estado, pero el poder está transferido a un centro único. Una confederación funciona más o menos de la misma forma, es decir, son soberanías compartidas, pero el centro del poder es al revés. El centro del poder radica en los estados, no en el estado federal. Es decir, quien tiene la última palabra es cada estado, no el gobierno federal. El mejor ejemplo probablemente es Suiza, en donde cada uno de los cantones puede tomar la decisión en última instancia, no la capital. La capital ejerce ciertos poderes siempre y cuando los estados no se los reserven para sí. Ya este ejemplo lo he puesto en algunos casos. En lo concreto, por ejemplo, cómo funciona el tema de la pandemia del COVID en Suiza. Apenas se desata la pandemia de COVID, Berna decide hacer lockdowns, cierra las fronteras, estamos en una situación de emergencia. A las 2 semanas, cada uno de los estados de los cantones, porque en Suiza se llaman cantones, cada uno de los cantones le dice muchísimas gracias, pero de aquí en adelante cada uno verá lo que hace. Entonces Ginebra decide una cosa, Zurich decide otra cosa, Fribourg decide otra cosa, el Ticino decide otra cosa,
¿Por qué? Porque Berna no les puede decir qué hacer, porque cada uno de ellos mantiene su soberanía y le dejan al Estado central hacer en la medida en la que no les molesta que haga. Si es que les molesta que haga, Suiza no es ninguna relación complicada, funciona de maravillas. No entiendo la confederación, perdón. ¿Qué cosa? No entiendo confederación. El poder está en el centro en una federación, en una confederación el poder está en cada estado. Okay. En Estados Unidos quien tiene la última palabra es Washington. O sea, en cambio, nosotros con Colombia en ese tiempo, nosotros teníamos nuestra propia soberanía. Sí, porque éramos confederados. Colombia mantenía, pero aspirábamos a tener un gobierno en común. Okay. Eso no pasó. Claro. Y en 1935, en nuestra segunda constitución, ya vamos a ver, ya se resuelve todas formas de confederación. Entonces nacemos así, nacemos con esta idea de que vamos a hacer una confederación. Primera idea fuerte. Segunda idea fuerte, quien de curioso haya revisado las páginas anteriores a la lectura que les envié en el mismo libro de Ayala, habrá encontrado ciertas características sobre el Estado ecuatoriano. Quizá una de las más importantes es que mantenemos nuestro sistema estamental. De esto ya habíamos hablado en la clase pasada. Una sociedad plenamente estratificada de clases sociales, en donde en este caso los criollos, o españoles, hijos de españoles nacidos en América, son quienes tienen mayor poder, acumulación de capital, riqueza, etc. Y mantenemos el régimen hacendatario. ¿Sabemos qué es el régimen hacendatario? ¿Qué es una hacienda? Un terreno muy grande, éramos latifundistas. Pero ¿qué funciones además cumplía una hacienda? Producía. ¿Y cómo eran las relaciones dentro de las haciendas? ¿Cómo funcionaba una hacienda en el día a día? Ya tenías un patrón. La hacienda, en el sistema de toda la colonia americana, colonia española en América, funciona como un símil de los feudos de la Edad Media en Europa, con una diferencia que los feudos de la Edad Media además tenían milicias. En el caso de las haciendas no, o al menos no todas, no era lo normal. O sea, podían seguir viviendo ahí con tal de seguir trabajando. Tenían un régimen de servidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Esto era un país, o esto era un reino en la Edad Media, da igual, en donde tenías unas divisiones. Y esas divisiones básicamente eran parcelas de terreno, en donde cada uno de los mandamases, en el caso de la Edad Media en Europa, los señores feudales, controlaban eso. Estos eran los que en Edad Media, y seguramente el más importante de todos, era el rey. Esto era cómo funcionaba la Edad Media en Europa. En América no es muy distinto, sino que a diferencia de Europa, no todos en Europa ellos recibían, además de sus tierras, recibían títulos y privilegios. Ser un conde, duque, marqués, si es que estabas en una frontera, etc. Acá no siempre, pero el sistema es muy similar. Y alrededor de ellos, alrededor de cada una de las casas, de las residencias de ellos, existían centros de producción más pequeños, parcelas, encargadas a los trabajadores que podían explotar parte de para su subsistencia, pero tenían que pagar impuestos al señor feudal, en nuestro caso, al patrón de la hacienda, y él a su vez lo pagaba al centro, en nuestro caso, la Real Audiencia, el virrey y finalmente el rey de España. Esto se mantiene, solo que desaparece el virreinato y el rey, pero el impuesto indígena, el tributo indígena se mantiene, y el tributo indígena es que de la producción que cada uno de ellos hace, tiene que pagar impuestos y además tiene que dar tiempo para explotar las tierras centrales, que normalmente eran las mejores tierras que eran de propiedad de la hacienda. Algunos de estos sistemas se conocieron luego como huasipungo. Seguramente alguno de ustedes ha escuchado el término. Huasipungo eran las tierras que se entregaban a los trabajadores casi siempre en la periferia de la hacienda, que eran las peores tierras, para que ellos puedan explotarlas. Con las reformas agrarias de los 60, esos huasipungos serán titularizados y las personas adquirirán propiedad sobre esto.
pero estamos hablando de mucho después. Una pregunta, ¿en estas haciendas era producción de autoconsumo o había comercio? Había comercio, los trabajadores producían para autoconsumo, las haciendas no, las haciendas tenían producción, excedente de producción. ¿Y era comercio interno o exportado? Va a haber comercio interno hasta el boom cacaotero a final del siglo XIX. Luego, durante el siglo XX, vamos a tener el boom bananero. Que el boom bananero no funciona con haciendas, esas son plantaciones, que es distinto. Pero el cacaotero sí, el cacaotero todavía está dentro del régimen hacendatario. Y de ahí hay mucho consumo interno y exportación, algo de exportación, pero siempre dentro de las jurisdicciones de las antiguas audiencias de virreinatos. Entonces sí, exportábamos a Colombia, entre Perú, Colombia, cerca de las fronteras, no muy lejos. El régimen hacendatario además se asienta muchísimo al inicio, sobre todo en el siglo XIX se va a mantener muchísimo tiempo en la sierra. La costa va a evolucionar, ya vamos a hablar de esa diferencia importante en sistemas de producción costa-sierra y cómo la costa cambia, se vuelve más de plantaciones, entra un régimen capitalista y de sueldo, de salario, mientras en la sierra se va a mantener el sistema hacendatario hasta 1970 más o menos. El tributo indígena. El tributo indígena era parte de la producción. Como les decía, ellos tenían tierras asignadas para su autoconsumo, o sea, para sobreventarse, pero sobre eso igual tenían que pagar tributo. 5%, 10% al patrón de la hacienda, y al patrón de la hacienda y a la iglesia, porque hay 10. A través del patrón del patrón de la hacienda es quien paga a las autoridades y finalmente. Pero claro, el patrón de la hacienda saca todo lo que puede a sus trabajadores para con eso poder pagar al rey. El diezmo era cobrado por el Estado y creo que era dividido, ¿no? Era cobrado por los hacendatarios, pero los hacendatarios les cobraban a las personas. Pero era dividido entre la iglesia y el Estado. Sí. Acuerdo. Sí, por supuesto. O sea, el diezmo era... 10%, tío, la 10ª parte de lo que produces. Sí, pero diezmo... A ver, 50% de lo que ganaban el gobierno se quedaba, ¿verdad? No siempre, depende del momento. No había una tasa fija. García Moreno. Con Gabriel García Moreno sí, Ok. pero no siempre, eso fluctúa. Pero entonces, este sistema de hacienda se mantiene y se va a mantener, al menos en la sierra ecuatoriana. Si ustedes ven periódico, El Comercio, que existe desde 1900, si ustedes leen un periódico de los años 70, todavía pueden encontrar anuncios clasificados que dice: vendo hacienda con 5.000 indios. 5.000 indios. Como si fueran parte del ganado. Porque era como si... ¿Qué quiere decir? Que la hacienda tiene 5.000 trabajadores que están asignados y que van a seguir trabajando ahí, que pagan tributo y que trabajan para la hacienda. O sea, los ponían en la venta también con las tierras, porque necesitaban de los indios para los indígenas, bien dicho, para seguir produciendo, ¿no? Sí. Y ustedes pueden encontrar anuncios clasificados de eso hasta los años 70 en el Ecuador. Entonces, este régimen, que es un régimen cuasi, o sea, Edad Media, se va a mantener en el Ecuador y en todos los países andinos, en realidad, en Colombia, en Perú, en Ecuador y en Bolivia, hasta los 70 más o menos. ¿Por qué hasta los 70? Bueno, ya cuando lleguemos ahí veremos, pero normalmente ahí comienzan las organizaciones indígenas y las organizaciones indígenas van desmantelando ese sistema. Con las reformas agrarias, desde los 60 en realidad comienzan las reformas agrarias desde el Estado, y en los 70 las demandas indígenas, o sea, de abajo hacia arriba. Pero no nos adelantemos tanto. Esto nace así, este es el país que tenemos. Y entonces, ¿quiénes son realmente los que mandan? Los que mandan son los dueños de haciendas. Este país es una colección de haciendas. Y entre esos hacendados, uno de los más poderosos, Juan José Flores. Tan poderoso es que en 1830, cuando se redacta la Constitución y se decide que la capital del Ecuador sea Riobamba, Juan José Flores decide que no, porque sus haciendas están en Quito. Y él no va a estar viajando a Riobamba, no se va a mudar. Él es el presidente. Como si yo soy el presidente, ¿por qué yo tendría que mudar? No, ¿saben qué? Quito es la capital. Siempre ha sido, va a seguir siendo. Entonces la capitalidad de Riobamba le dura 2 semanas. ¿Y qué tan importante era Riobamba en ese entonces para que... Nada importante, pero era el punto céntrico entre Guayaquil, Quito y Cuenca.
Y eso era importante porque la idea era quitarles poder a Guayaquil, Quito y Cuenca, porque Guayaquil, Quito y Cuenca eran los 3 departamentos en disputa, competían entre ellos, no se llevaban bien. Entonces la idea era que ninguno de ellos sea capital. Un poco lo que pasó luego en Brasil con Río de Janeiro y Sao Paulo, y tuvieron que sacar la capital de Río de Janeiro y crearon Brasilia. Brasilia no existía, era un terreno en medio de la Amazonía, y crearon ahí una capital para romper esa disputa entre los dos. La idea era más o menos esa, la idea era tener una capital que no sea Quito, que no sea Guayaquil y que no sea Cuenca. Riobamba era el lugar que era equidistante de los 3 lugares. Pero eso no va a pasar. Entonces, a partir de 1830 se forma el Estado y hay algunas cosas... ¿Dónde están mis notas? Para seguir mostrando esto, tener que cambiar. ¿Qué más les puedo decir sobre esto? Y claro, ya con la creación de este país, Juan José Flores va a ser un personaje muy importante en la historia del país, porque de hecho va a tener 2 presidencias. La primera presidencia entre 1830 y 1834, y su segunda presidencia entre 1839 hasta 1845. Y de ahí va a volver como general de García Moreno. Eso deben haber ustedes revisado ya en la lectura, durante la Guerra Civil del 59, y luego va a ser presidente de la Asamblea Constituyente de Gabriel García Moreno. Entonces va a estar durante los primeros 25 años de la República del Ecuador. Juan José Flores va a ser un personaje muy importante. Pablo, o sea, este modelo era en la sierra y en la costa, ¿cómo? Al inicio es igual. Luego ya vamos a ir viendo cómo, sobre todo hacia el final, desde el 59 en adelante, empieza a cambiar el modelo productivo de la costa, de forma intensiva. Al inicio es igual, funciona más o menos igual. Entonces, Juan José Flores, además, es el representante del conservadurismo. Esta es la primera división política que va a tener el Ecuador. Es una división política, digamos, el primer gran clivaje ecuatoriano. Cuando oigan clivaje, de lo que estoy hablando es de una división política. Entonces, el primer gran clivaje que van a encontrar en el Ecuador es conservadores liberales. Y eso es así en toda América Latina, y no solo en América Latina, en varios países después de la independencia. Entonces, ¿quién representa el ala conservadora? La primera conservadora del Ecuador, Juan José Flores. ¿Y quién representa la primera ala liberal del Ecuador? Rocafuerte, Vicente Rocafuerte. Es Guayaquil el centro liberal del país. De hecho, para ser estrictos y ser justos con Guayaquil, Guayaquil es realmente la primera ciudad que piensa en una liberalización del comercio, en una liberalización, en un cambio de la estructura económica, en romper la estructura sendataria tal como había sido impuesta por los españoles. Ojo, Guayaquil es muy liberal en lo económico, no en lo religioso. De hecho, en lo religioso es tremendamente conservador. Si hay algo que nos unía, era que todos éramos conservadores en lo religioso. En lo económico sí había esta diferencia muy importante. La costa, que también tiene un sentido, ¿no? La costa tenía mucho más conexión con el mercado externo, estaba muy conectada con exportación, importación, es decir, el comercio en la costa era boyante, y por lo tanto la demanda de liberalización, que no me cobren impuestos a las exportaciones, no me cobren aranceles, me dejen comerciar con quien yo quiera, era una demanda real de los guayaquileños y de la costa. En cambio en la sierra no, en la sierra era protéjanme, cómprenme todo por cuotas. Entonces eran muy conservadores en la sierra, muy liberales en la costa, siempre hablando de economía, no necesariamente de lo social y moral. No. En eso todos éramos conservadores en este país. Sí. Rocafuerte decía a favor de la tolerancia religiosa. Sí, a ver, y ahí ya vamos a llegar a Rocafuerte. Entonces, Juan José Flores va a empezar su mandato y va a tener muchísima resistencia. ¿Por qué va a tener muchísima resistencia? Entre otras cosas porque, ¿se acuerdan que el Ecuador nace con 3 departamentos originalmente, ¿no es cierto? Yo cartógrafo, lo máximo es el Ecuador. Entonces, ¿cuáles eran los 3 departamentos? Tenías el departamento de Quito, el departamento de Azuay y el departamento de Guayaquil. Eso era más o menos el Ecuador. Entonces, estos 3 departamentos, insisto, no confiaban entre sí.
De hecho, a Guayaquil lo obligaron a incorporarse a Colombia. Entonces a Guayaquil no le hacía ninguna gracia. Primero no le hacía gracia tener que aguantarle a Bogotá como centro político. Y luego menos a Quito. O sea, si es que a Bogotá, que era una ciudad grande, desarrollada, etcétera, no la aguantábamos, ¿por qué habríamos de aguantarles a los quiteños? Y Azuay había sido una región tan alejada y se había mandado por sí sola durante tanto tiempo que tampoco le hacía ninguna gracia someterse a los mandatos de Quito. Que además, de entrada, y respetaron el acuerdo de que Riobamba sea la capital. Entonces, si los quiteños no respetamos que Riobamba sea la capital, empezamos a hacer lo que nos da la gana, y además queremos imponerles lo que nosotros pensamos a los guayaquileños y a los azuayos, eso no iba a funcionar. Y de hecho no funcionó. Entonces, Juan José Flores empieza a tener varias rebeliones, quizá la más importante, la de los Chihuahuas, en 1833, en donde Guayaquil se le rebela y Cuenca se une a Guayaquil. Esa ya es una primera rebelión en donde ambos departamentos no están de acuerdo con los mandatos presidenciales. Aquí vemos un poco más de contexto. No existe ejército nacional. No hay el ejército del Ecuador. Cada uno de estos departamentos guardaban para sí mismo milicias. Es decir, tenían ejércitos chiquitos. Algunos de ellos más organizados que otros y algunos que dependían de las haciendas. Entonces no existía un ejército nacional. No es que Juan José Flores decía algo y si es que no se cumplía en alguna parte mandaba al ejército. No tenía quien mandar. Mandaba a las tropas de Quito. Pero las tropas de Quito se enfrentaban con las tropas de Guayaquil. Y esto también va a ser así, va a empezar a cambiar con Urbina, pero ya vamos a ver por qué. Pero esto va a ser así casi hasta el Alfaro, es decir, casi hasta el siguiente siglo. Entonces no tenemos ejército y como la administración es muy hacendataria, acuérdense que las características de la hacienda o del feudo es que es patrimonio del político, o sea, es patrimonio del jefe, es patrimonio del dueño, es mi propiedad. Y los políticos ecuatorianos ¿van a funcionar así? Probablemente hasta ahora. ¿Cuál es la lógica? La lógica no es un bien público que yo estoy administrando, es un bien que mientras me dure el cargo, es mío. Y por lo tanto yo tomo la decisión como si fuera mío. No es este encargo, no es esta división entre lo público y lo privado, en donde yo privadamente tengo propiedades, esta es mi hacienda, esta es mi quinta, este es mi carro, esta es mi casa, y con mi casa, carro, quinta y hacienda hago lo que quiero, pero estoy administrando la ciudad y no, con la ciudad no hago lo que quiero porque esto no es mío, soy solo un administrador de turno. Esa división no hay. Si tú ganas, es tuyo. Y ustedes piensen un segundo cómo funcionan los ministros. Cuando los ministros les encargan cualquier ministerio, empiezan a nombrar gente porque es suyo. Sí, creo que les conté a algunos de ustedes, no sé si les cuento. Una vez en mi vida pasada, cuando era Bogotá, yo trabajaba en la Asamblea Nacional, sí creo que les conté. Y necesitaba hacer un evento. Y necesitaba sillas. Y la gente de logística me dice, sí, Pablo, vamos a tener que alquilar las sillas. Esta es la Asamblea Nacional, ¿cómo es que no tienen sillas? O sea, siempre hay sillas y esto es enorme. ¿Cómo no tienen sillas? Sí, lo que pasa, no voy a decir nombres, la presidenta de la Asamblea de la época, se le murió el suegro y el suegro era de Ibarra, entonces tuvimos que llevar las sillas al funeral del suegro. A ver, ¿cómo? Si se le murió el suegro, la que tiene que contratar sillas para el funeral del suegro es de ella. No te puedes llevar las sillas de la asamblea porque se te murió tu suegro. ¿Y qué hiciste? Yo nada, porque era un asesor, no tenía nada que hacer. ¿Qué puedo hacer? Pero simplemente para ilustrar esta idea de la asamblea, si yo soy la presidenta, soy el presidente, mientras no sea, es mío y sus bienes son míos. Y no hay esta distinción entre lo público y lo privado. Si se murió mi suegro, el funeral de mi suegro es un evento que le importa a la asamblea porque es mi suegro. Y yo soy el presidente, es obvio, ¿no? ¿No? ¿Es obvio? Esta idea es lo que en términos más grandes llamamos patrimonialismo. El patrimonialismo es justamente esta idea de que el político es dueño, lo que está administrando es su patrimonio.
Entonces, eso se va a mantener en el Ecuador de forma muy importante. Y entonces, Juan José Flores opera de esa forma y genera estos choques enormes. Choques que van a llevar a que tenga una terrible oposición de Rocafuerte, pero Juan José Flores podrá hacer lo que sea, pero tonto no era. Después de la rebelión de los Chihuahuas, se da cuenta de que no es sostenible y que tiene que pactar. Sobre todo tiene que pactar con Guayaquil. Azuay tiene mucho menos poder, pero Guayaquil tiene mucho poder y puede hacer que el país no sea viable. Y en efecto, negocia y pacta con Rocafuerte. Parte de lo pactado con Rocafuerte es que en 1834, cuando cae Juan José Flores, porque Juan José Flores es depuesto del poder, ¿cachai? A nuestro primer presidente de la República ya lo echamos. Eso va a ser una constante en nuestra historia. Él cae, y en ese pacto, para que Juan José Flores, porque Juan José Flores dentro de todo seguía siendo general del ejército más importante del Ecuador, tampoco era alguien a quien puedas ignorar. Entonces llega a un acuerdo con Rocafuerte y gracias a ese acuerdo Rocafuerte asume la presidencia en 1835, o sea, se alterna en el poder. Le deja a Rocafuerte que asuma la presidencia en 1835 y Rocafuerte es nuestro segundo presidente y es el primer presidente ecuatoriano nacido en Ecuador. Juan José Flores era venezolano. Entonces, Rocafuerte es nuestro segundo presidente y evidentemente 5 años después ya cambia la constitución. Entonces para 1835 nosotros ya teníamos 2 constituciones, porque siempre que tenemos problemas en este país, nada como con cambiar la constitución. Una pregunta rápida sobre Flores. ¿Es verdad que era el barbero de Simón Bolívar? Sí. No, nunca había oído eso. Bueno, era Azuay, ajá. No tenía idea. Tendría que averiguar. Igual tengo otra pregunta también de un mito. ¿Es verdad que José Flores mató a Sucre? No, eso no se ha demostrado. La conspiración contra Sucre, sobre todo se le echa la culpa a Miranda, a los colombianos más que a Flores. Sí, porque fue en Pasto. De hecho fue en Pasto, pero intelectualmente parecería que fue más orquestada por Miranda. No sé si es que Flores haya tenido algo que ver, pero fue orquestada por Miranda. Porque si no Sucre era el presidente, que llegaba a Quito. O sea, si llegaba a Bogotá, Sucre era el presidente de toda la Gran Colombia. Porque era, digamos, Bolívar estaba ya enfermo y viejo, y Sucre era su heredero natural, es decir, era el heredero. Y si Sucre llegaba capaz de la Gran Colombia, vivía más tiempo. O había una guerra civil terrible. Denso. Depende de qué tanto le afectaba a Sucre. Claro, o sea, o la guerra civil de Colombia hubiera sido mucho más mortífera. Entonces uno no sabe si es que eso fue bueno o malo, porque podrías decir, y Colombia terminaba destruyéndose peor de lo que terminó. No sabemos. Lo que dijiste de la rebelión de Chihuahua, ¿qué grupos de la ciudad Sobre todo fue Guayaquil y Azuay, pero sobre todo Guayaquil contra Quito. Esa es otra cosa que va a ser constante en nuestra historia. Guayaquil contra Quito, Quito contra Guayaquil. Por eso somos muy regionalistas, ¿no? Bueno, porque nacimos sin ser, o sea, Guayaquil era jurisdicción del Virreinato del Perú y nosotros de Nueva Granada. O sea, nosotros en principio ya hubo una división importante, porque por eso es que para Guayaquil era importante ser independiente. Y si no era independiente, aliarse con Perú, que era lo normal. Y de pronto le obligaron a aliarse con Colombia y terminó aceptando la capitalidad de Quito. Entonces sí debe ser frustrante para Guayaquil decir, oigan, mi plan A era ser independiente, ¿por qué les estoy haciendo caso a los quiteños? Porque no tenían ejército, y sin ejército los españoles les volvían a invadir en 1821. Pero entonces sí, para Guayaquil tiene que ser tremendamente frustrante estar en el Ecuador. Y yo sí les cacho, o sea, ellos no querían ser parte de este país, nunca quisieron ser parte de este país. Y básicamente las circunstancias medio les obligó a, y es como, pucha, pero esto era mi plan Z. Fue Bolívar. Y, a ver, eso en favor de los guayaquileños. En favor de los quiteños también quisimos deshacernos de Guayaquil. Y de hecho quisimos tener una salida y hacer el puerto de San Lorenzo. Siempre hemos querido hacer eso. Y cuando los guayaquileños ya se quedaron, y ya decidieron que se quedaban,
boicotearon y han boicoteado históricamente la construcción del puerto de Esmeraldas. ¿Para qué? Para que los quiteños sigamos dependiendo de ellos. Entonces, de todo hay. Ahí, si nos ponemos a ver quién se ha lanzado lodo entre Guayaquil y Quito, hay una larga historia de las que nos hemos hecho los unos a los otros. Sí, hipotéticamente, ¿qué tal si el puerto de San Lorenzo hubiera sido fructífero y lo hubiera ido súper bien? O sea, le va súper bien, es el segundo puerto más importante de cocaína del mundo. Sí, pero digamos que le hubiera ido full bien. ¿Hubiera tenido tanto crimen como tiene ahorita? Hipotéticamente. Ni idea. Sí, Fátima, terminaste. O sea, dicen que Roberto fue que igual dictó la primera ley de Hacienda, o fue García Moreno. Me parece que es García Moreno, me tomaste la lección. No me acuerdo. Estaba leyendo el libro. Ajá. Puede ser, pero no me tomes seguro porque no me acuerdo. Tendría que revisar. Gran pregunta, próxima clase te respondo, voy a averiguar. Entonces, tenemos un interinazgo de menos de un año de Valdivieso y asume Rocafuerte. Rocafuerte es un liberal. Es un liberal de tomo y lomo, cree en la libertad de prensa, la libertad de culto, la libertad de comercio. Es un liberal al más puro estilo europeo liberal. Pero es un liberal que trabaja en Ecuador. Entonces al poco tiempo se da cuenta que la única forma de manejar este país es la paz. Entonces de hecho le dicen el liberal del palo, porque era un liberal que al poco tiempo se da cuenta que tiene que imponerse. O sea, es más o menos como les voy a dar la libertad a palazos. Más o menos de esa es la historia con Rocafuerte. Déjenme ver mis notas sobre Rocafuerte para no inventarme cosas. Entonces, ¿qué es importante con Rocafuerte? Una de las cosas más importantes hoy en día, viendo en retrospectiva, es que incorpora las Islas Galápagos. Es con él con quien se incorporan las Islas Galápagos. Pero no hay un cambio muy importante con respecto a la administración. ¿Qué más tengo de Rocafuerte por aquí? No se mete con la iglesia, nadie se va a meter con la iglesia hasta el Faro, o sea, hasta el fin de siglo, nadie se va a meter con la iglesia. Entonces, más allá de que el presidente Rocafuerte sea un liberal, en la práctica no va a haber grandes cambios. Hay algunas reformas, una de ellas es el tema de la educación. Va a incorporar el impulso educativo en los colegios en Quito y Guayaquil sobre todo. Y va a hacer la ley de caminos. Esa sí es una nueva ley de Rocafuerte. Que ustedes van a ver, la ley de caminos de Rocafuerte va a ser remodelada y la vamos a encontrar en varios momentos de la historia. Curiosamente, los caminos hasta ahora siguen siendo materia de controversia en este país. Cuando dices, es que las carreteras de Correa, bueno, ya. Eso nace con Rocafuerte. Y ustedes van a ver que cada modelo de Estado, modernizador de Estado, va a hablar de caminos. En la Junta Militar del 70 va a haber la ley de caminos. Con Rocafuerte hay la ley de caminos. Con García Moreno hay la ley de caminos. Con Eloy Alfaro hay ley de caminos. O sea, el tema de la infraestructura que una el país es un tema muy importante en el imaginario ecuatoriano. Igual, o sea, hablando de educación, que sí fundó varios colegios que el primer estado no. Sí, también. Liberal en ese sentido también. Ahí nosotros vamos a ver que el tema de la incorporación de mujeres oficialmente en el país es en 1929, después de la Juliana, con el gobierno de Villora, de hecho. Pero va a haber momentos en donde se va a impulsar eso. De hecho, Rocafuerte es uno de los que comienza con eso. Y Gabriel García Moreno, con todo lo conservador que era también, va a tener, evidentemente, pese a que llegó a la presidencia con el acuerdo al que llegó con Flores va a estar boicoteándole toda su presidencia. O sea, la oposición conservadora va a boicotearle todo eso. ¿Por qué? Volvamos al tema de la producción. Toda la sierra ecuatoriana necesita de protección porque empiezan a ver, o sea, con la liberalización del comercio, la competencia, sobre todo en textiles, empieza a ser muy fuerte. Y una de las principales industrias de la sierra son los textiles.
Rocafuerte, evidentemente, buen comerciante y liberal, quiere liberalizar todo, y eso afecta directamente a la manufactura serrana. Entonces, los conservadores en la sierra van a boicotear la presidencia de Rocafuerte activamente, y eso nos lleva a que en 1840 asume de nuevo, bueno, a finales de 1839, asume de nuevo a Juan José Flores. Aquí me salté un dato importante. En ese entonces, la región más poblada del país es la sierra. Aunque eso no era tan importante porque solo el 0,3% de los ecuatorianos votaban. Pero esos que votaban igual había más en la sierra. Igual José Flores no quiso con esos dos mandatos incorporar tanto. Ahí hay, a ver, Pasto, siempre Pasto ha sido una aspiración del Ecuador, porque estuvo dentro de los límites originales de la Real Audiencia de Quito, pero Colombia siempre se negó. ¿Por qué les importaba a los conservadores Pasto? Pasto es uno de los lugares, Pasto y el Cusco, durante la independencia de América de España, Pasto y el Cusco son los más realistas conservadores. De hecho, ustedes recordarán que después de la batalla de Pichincha, lo que quedaba en Colombia como el último reducto de los españoles era Pasto. Y claro, Pasto ya se rindió porque estaba rodeado, ya tenía todo el norte, ya estaba independizado, y con la batalla de Pichincha ya no tenían nada más que hacer, eran el último enclave español. Y fue el último enclave español en Colombia y el último enclave español en Perú, en cambio fue el Cusco. Estos dos lugares son tremendamente conservadores. Entonces, para los conservadores era una aspiración histórica y todo, pero también estratégica, porque eran aliados. Era más o menos incorporar Pasto y incorporar a más gente dentro del mundo conservador ecuatoriano. En este momento, el liberalismo es una amenaza, no sé si una amenaza, es un contradictor, pero todavía no una amenaza. La amenaza va a venir ya al final del siglo, o sea, ya cuando se empiezan a organizar las milicias de FARC, básicamente. En este momento, básicamente, es Guayaquil, algo de la costa, y aquí no es muy poblado, entonces no es gran cosa. Fastidian, pero no es gran cosa. Entonces el liberalismo todavía es muy débil en el Ecuador. Recordemos que como la independencia del Ecuador y de Colombia no es una independencia bajo los ideales de estos liberales de la gente. La mayor parte de la gente son conservadores. De hecho, en este país, por ejemplo, ya vamos a ver más adelante, que el voto a los analfabetos los dan los conservadores. Eso es rarísimo, ¿no? En el mundo normalmente son los liberales los que buscan la ampliación de la democracia, el que más personas tengan derechos. Bueno, en el Ecuador es al revés. ¿Por qué es al revés? Porque los conservadores confían en que la mayor parte de los analfabetos son conservadores. Así que es voto para ellos. Entonces, quien pelea por el voto de los analfabetos son los conservadores, porque una vez que se amplía el voto a los analfabetos, básicamente las campañas se hacen en las misas. Y entonces los curas están a favor de los conservadores y los conservadores conseguían más votos. Eso es bien diferente a lo que pasa en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque el liberalismo acá no llega como una demanda social. El liberalismo llega como un par de intelectuales que se fueron a Francia, aprendieron sobre el liberalismo, regresan acá y dicen, hagamos la república. Pero la república no es una demanda nuestra. O sea, con el tiempo vas a ver que, sobre todo en los años 50, ya del siglo XX, cómo el desmantelamiento de las haciendas afecta sobre todo a la población indígena, a los campesinos. Con lo cual no estoy diciendo que esto haya estado bien, lo que estoy diciendo es que desmantelar esto fue mucho más costoso que el que no exista. Y hay un momento en los 50 cuando muchos indígenas y gente de las haciendas migra de Chimborazo a Guayas y 10 años después regresan a pedir que les reciban de nuevo en las haciendas. Porque les fue terrible en el mundo capitalista, prefieren el mundo de la hacienda. Porque en la hacienda sí era terrible y todo, pero había que comer, había escuelas, había... También era la forma en cómo estaba estructurado todo, ¿no? Claro. Entonces la libertad... by topics en el Ecuador. Volvamos a eso. Estamos acá, regresa Juan José Flores, y aquí Juan José Flores, ¿qué va a hacer? Una nueva constitución. Porque ¿cómo así que mi constitución, la de 1830, ahora resulta que es una constitución liberal? No. Entonces hace la constitución del 43, y la constitución del 43 es famosa, de hecho se la conoce como la Carta de la Esclavitud, porque regresa a consolidar este sistema.
Ya vamos a ver las diferencias de las constituciones, por eso no estoy entrando en detalles de cada uno. Entonces, 1843 redacta una constitución, y esta sí ya a su gusto, porque la de 1830 igual tuvo que negociar un poco. Esta ya no, esta es su constitución. Y se va a quedar ahí, se va a quedar hasta el 45. En 1845 hay lo que en el Ecuador se conoce como la Revolución Marxista. Marxista con C, no con X, por favor. No confundirán, porque sí tienen estudiantes que confunden. Marxista por marzo, no por marzo. Pongamos esto. Marzo, Revolución Marxista. ¿Cómo se llamaba la constitución que hizo Rocafuerte? No tenía nombre, era la Constitución del 35. No. No sé, es que si le decían la carta esclavista. Ah, es Flores. Perdón. Gracias. ¿Vamos? Por Dios. ¿Por qué la revolución es marxista? Porque fue en marzo. Y es la revolución que va a derrocar a Flores finalmente. Y lo va a enviar al exilio. Juan José Flores luego va a seguir teniendo mucha importancia. De hecho, con Gabriel García Moreno va a volver al Ecuador. Pero la revolución marxista es la que lo expulsa. Y bla bla bla. Déjenme ver qué puse aquí para no olvidarme. Y con la revolución marxista evidentemente viene una nueva constitución, la constitución de 1845. Si ven, en este momento estamos teniendo constituciones más o menos cada 5 años. Esto duró un poco más. Luego ya se van a espaciar, pero en promedio las constituciones del Ecuador se hacen cada 10 años. Por eso es que la que tenemos ahorita ya ha durado mucho. Dijeron que iba a durar 100 años. O sea, siempre han dicho eso. Cada quien ha dicho que va a durar 100 años y nunca ha durado mucho más de 10. Por eso, esta está batiendo récords. Esta lleva 18. Desde 2007. 2008, sí. Sí, ve. Bravo. Y es hora. Bravo. ¿Qué onda? Claro. Hay que ver qué es nuestro... Lo normal es que cada generación vea al menos 3 o 4 constituciones mientras vive. Yo he vivido bajo 2. No 3. Porque no vi la del 78, pero viví bajo la del 78. Viví bajo la del 98 y viví bajo la del 2008. Ustedes al menos han vivido bajo 2. ¿Cuándo? A menos que hayas nacido después del 2008, en cuyo caso tienes 17 años y no creo. Al menos bajo 2. Exactamente. Quien lidera la revolución marxista va a ser Roca. Quien va a asumir la presidencia a partir de 1845. Entonces, la presidencia en 1845 va Vicente Ramón Roca. En la Constitución del 45 ya vamos a ver, pero se le da más poder al Congreso. Todas las anteriores, a ver, la de 1830 y la de 1843, el hiperpresidencialismo es muy fuerte. La de 1835 tuvo más controles, ya vamos a ver eso. Y la del 45 va a tener más controles sobre el presidente. O sea, la idea es que el presidente no haga lo que le dé la gana. Le devuelve a la iglesia poder, pero ya vamos a ver que ya mismo Urbina les vota a los jesuitas y con eso también baja el poder de la iglesia. Ramón Roca es un gobierno civilista, pero el problema es que va a tener crisis económica. Y es la primera vez que se intenta desplazar a los militares del poder. Y esto es muy interesante. Roca es el primero que se preocupa y dice, el problema que tenemos es que esta inestabilidad no es una inestabilidad política, es una inestabilidad militar. ¿Por qué? Porque cada uno de estos caudillos, tenía militares.
Dice, el problema es que para que nos podamos enfrentar de forma política, o sea, para que tú y yo no estemos de acuerdo, nos mandemos al diablo, pero eso no implique que nos matemos o que el país esté al borde de la desaparición, necesitamos que no haya militares de por medio. O sea, para que nos insultemos, pero no nos matemos. Porque cada vez que nos peleamos, resulta que como cada quien tiene sus ejércitos, saca sus ejércitos y tenemos una revuelta tras otra y las revueltas son violentas y caen. Entonces, el primero que se empieza a preocupar realmente por esto es Roca. Y dice, necesitamos desplazarles, necesitamos sacar a los militares del poder. Ojo, en ese momento, insisto, no estamos hablando de un ejército. Estamos hablando de las milicias de cada una de las regiones que respondía a diferentes facciones políticas. ¿Cómo creen que van a responder a eso mis amigos los militares? Claro, esas cosas no les gustan a mis amigos los militares. Entonces, como no les gustan, ¿qué va a pasar? Va a llegar hasta el 49 y en el 49 vamos a tener otro gobierno de transición. Vamos a tener un gobierno de transición, vamos a tener una crisis nacional y finalmente un militar se va a tomar el poder. Un militar bastante famoso que va a ser Urbina. El presidente Urbina va a ser muy importante para el país por varias cosas. José María Urbina es un caudillo liberal, pero digamos que es el protopopulista. Todavía no es populista, no podemos hablar de populista, pero es un protopopulista. En el sentido de que empieza a agitar las masas, era muy carismático, según lo que se dice. Y dentro de ese carisma, él era un militar menor, no tenía un gran ejército. Y estaba a la merced de que cualquier rato algún otro de los generales, aquí todavía están vivos los generales de la independencia, ¿no? Entonces alguno de ellos se lanza en contra. El mismo Juan José Flores, que su fantasma seguía por ahí rondando, la idea de que va a volver al Ecuador y que va a volver con un ejército. De hecho, paréntesis, Juan José Flores en este momento estuvo hablando con España para ver si se reconquistaban sus antiguas colonias, entre ellas Pasto y parte de lo que hoy es el Ecuador. Entonces el fantasma de Juan José Flores rondaba. Y Urbina muy hábilmente se toma el poder, pero sabe que no tiene fuerza. Y dice, ¿cómo hago para asegurarme de que puedo sostener esto? Primero hay que sacar a los espías. ¿Quiénes son los espías? Los jesuitas. Los espías de los conservadores son los curas y los curas jesuitas. Esa es la idea de Urbina. Así que expulsa a los jesuitas. Ojo, esto es algo que está pasando en toda América en este momento. La expulsión de los jesuitas se da en muchos países de América Latina, entre ellos el Ecuador, justo por esta idea de que los liberales tienen de signos de espía, quienes levantan a la gente en contra nuestra, etc., son los jesuitas. ¿Por qué los jesuitas y no otras órdenes? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué no se fueron contra los dominicos o los franciscanos? ¿Por qué los jesuitas? Porque son súper conservadores. De hecho, no tanto, mira, los dominicos son mucho más, son los inquisidores los dominicos. Es por la cuestión de que nos daban más ideas científicas, eran más letrados. ¿Eran más preparados? Puede ser. Sí, iba a decir algo parecido, como la educación jesuita que se promovía mucho en las primeras escuelas, según mi conocimiento. Sí, de hecho, las primeras escuelas del país fueron jesuitas. Hay una razón adicional. La orden de los jesuitas, de hecho, por eso se llama orden, tiene una estructura militar. De hecho, por eso es que al jefe de los jesuitas de una provincia jesuita se les llama el general jesuita, por el rango militar. Nacieron como una fuerza, incluso armada en su momento, directamente dependiente del Papa. No responden a nadie más. Entonces, dentro de la iglesia son los más organizados, es decir, pueden actuar organizadamente. Mientras los dominicos, los franciscanos, son descentralizados, no es que un jefe franciscano da una orden y un párroco franciscano a 5 pueblos de distancia le hace caso. No, los jesuitas sí. Entonces había esta idea de que los jesuitas eran los espías de los conservadores. ¿Por qué? Porque funcionaban organizadamente, eran tremendamente organizados. Además de que tenían conocimiento científico y además de que eran tremendamente productivos. Los jesuitas tenían muchas tierras, administraban muchas haciendas y eran ricos. Entonces tenían los medios, la organización y el interés de que los conservadores estén bien. Entonces para los liberales eran una amenaza.
Urbina se da cuenta de eso, entonces dice, necesitamos por una parte quitarles poder a los conservadores. ¿Cómo? Quitándoles su sistema de espionaje. ¿Cuál es su sistema de espionaje? Los jesuitas. Hay que expulsar a los jesuitas. Segunda cosa, yo tengo un ejército muy chiquito. O sea, igual era un general, entonces tenía ejército, pero es muy pequeño. ¿Cómo hago para hacer crecer mi ejército? Libero a los esclavos, la manumisión de los esclavos. La carta de manumisión se firma durante el gobierno de Urbina en 1851. En 1851 el país acaba con la esclavitud, pero todos esos esclavos se quedan sin trabajo. ¿Y qué hace Urbina? Crea los famosos escuadrones Taura. Los Tauras, que eran escuadrones militares de los antiguos esclavos. ¿En qué año, perdón? 1851. Entonces, para 1851, Urbina duplica el tamaño de su ejército, gracias a los esclavos. Pero además, y en esto también hay que decirlo, el Ecuador es lo máximo, ¿no? Me encanta este país. ¿Cómo se liberó a los esclavos en este país? Comprándoles, pero ¿con qué plata? De los jesuitas. El Estado. En el Ecuador se liberan no hubo una afectación real a las haciendas porque el Estado compró a los esclavos. O sea, no hubo una carta de y ustedes son libres. No. Hubo estás obligado a vendérmelos. Aquí está la plata, los compro y yo los libero. Que eso también es bien interesante porque a diferencia de otros países en donde se declaró la libertad de los esclavos y eso, el costo de eso lo asumió el privado, o sea, si yo tenía 100 esclavos, de pronto ya no tengo 100 esclavos, acá no. Como en Estados Unidos, porque se supone que el Partido Republicano de Estados Unidos, el Partido Republicano de Estados Unidos se creó cuando fue la guerra del norte contra el sur, por la esclavitud. Antes, pero sí. O sea, pero ahí el costo lo asumieron los dueños de esclavos. Pues. El costo es privado. Acá no. Acá el costo lo asumió el Estado. Lo cual, de alguna forma, evitó que haya esta movilización de los dueños de esclavos. Porque ahí sí. ¿Y por qué pasa esto? Porque muchos de los dueños de esclavos eran liberales. Y a Urbina no le convenía abrirse otro frente. Urbina ya estaba peleado con los conservadores, tenía que cuidarse de los conservadores. Iba a liberar a los esclavos. Si libera a los esclavos y el costo lo tienen que asumir la costa, Urbina se abre otro frente. Entonces de pronto está peleado con los conservadores y se iba a pelear con los liberales porque les iba a quitar sus esclavos. Entonces les dice a los liberales, no, tranquilos, sí les voy a quitar los esclavos, pero les voy a pagar por eso, con plata pública. Entonces la liberación de los esclavos en el Ecuador se da con compra de los esclavos. Y finalmente, para debilitarles aún más a los conservadores, quita, suprime el tributo indígena. Esto para debilitar el sistema de servidumbre indígena. Entonces, estas son las tres movidas de Urbina para mantenerse en el poder. Y se apoya en las alianzas costeñas, por supuesto, en que tiene esclavos que ahora son los tauros. Y por eso es que se le conoce como un proto-caudillo, digamos, un proto-populista. Como es liberal, abre las puertas al capital extranjero, eso no les va a gustar a los conservadores, por supuesto. Y eso va a llevar a el final de la administración de Urbina en 1856 y el triunfo de Francisco Robles. ¿Qué pasa con Francisco Robles? Ya nos acercamos vertiginosamente a 1851. Es una época donde más se explica sobre esto de las ventas del territorio de Oriente, el intento de la venta de las Islas Galápagos a Estados Unidos, que todo eso se le va a acumular. Hay muchos escándalos, gracias, hay muchos escándalos sobre la administración del territorio. A Francisco Robles se lo acusa de haber regalado parte de la Amazonía, haber querido vender las Islas Galápagos, que, a ver, en la práctica, o sea, yo sé que esto suena feo, pero en la práctica eran territorios que no usábamos para nada. Ajá. Y que estábamos tremendamente endeudados. Ojo, nosotros seguimos, aquí todavía estamos endeudados por las deudas de la independencia. Nosotros vamos a terminar de pagar las deudas de la independencia en el boom petrolero en los 70s.
o sea, en 1970, o sea, más de 100 años después de esto. Antes del boom petrolero, no, las deudas de la independencia seguían ahí. Entonces el país estaba tremendamente endeudado. Y Robles lo que buscaba era cómo alivio la deuda. Y la forma de aliviar la deuda era no meterle en guerras con el Perú, porque las guerras son costosas. El Perú está queriendo meterse a territorios ecuatorianos, bueno, firmemos un tratado. A Estados Unidos parece que le interesan esas islas que tenemos en el Pacífico que no sirven para nada. Son tierra desértica que no usamos en absolutamente nada. Entonces, si los Estados Unidos nos quieren pagar un poquito de plata por eso, pues deben ser las islas. Seguramente a nosotros nos cae mucho mejor la plata que las islas. Entonces, Robles está administrando el territorio pensando en cómo enfrenta la crisis económica. Crisis económica que fue ahondada por Urbina, porque además se gastó la plata comprando esclavos. Entonces, estás en un momento muy complicado y además de esto, Robles no era pues precisamente el más carismático ni el mejor negociador. Entonces se genera una cantidad de animadversión en contra de Flores y finalmente entre eso se firma el Tratado de Mapasín en el 57 que cede soberanía ecuatoriana al Perú. Y ahí ya la división entre Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja era prácticamente inevitable. Entonces, para 1859, los gobiernos de Guayaquil, primero Guayaquil se declara en rebeldía, con el general Franco a la cabeza. El gobierno de, aquí les puse, de Quito va a ser asumido, Robles va a ser derrocado, y el gobierno de Quito va a ser asumido por una junta, me parece que era un triunvirato, cuyo presidente era Gabriel García Moreno. En Guayaquil va a estar Guillermo Franco y no me acuerdo cuáles eran los Carrión caso de entender, creo que Carrión en Cuenca y también creo que había dos Carriones en Cuenca y en Loja. Una pregunta, ¿el tratado de Mapasín no lo firma Franco? Sí, pero durante la presidencia se le echa la culpa a Robles es el presidente. Por ejemplo, ¿cómo funcionaba en ese sentido? Porque ¿quién tenía esta potestad para firmar justamente los tratados que se suponen que tenemos como Robles, pero firmó Franco solo estaba en Guayaquil? ¿Quién tenía la potestad? Quien fuera. Por eso es que esto no es país hasta casi amor. Porque cada gobierno no había una claridad sobre las autonomías que tenía. Y Guayaquil siempre ejerció más autonomía de la que constitucionalmente debería. Porque no quería ser parte del Ecuador. Y está bien. Sí, yo, a diferencia de otros quiteños, yo no me resiento. Está bien. Si les obligaron. Y Franco, digamos que en este momento es el que más lejos llega, ¿no? Pero los gobiernos en general, bueno, digamos que Roca fueron mucho más dialogantes. Franco era más radical y decía, mira, a él no le importaba que Perú se quede, primero porque no tenía malas con Perú, de hecho pensaba que eventualmente Guayaquil iba a terminar siendo Perú. Segundo, porque, ¿qué será pues eso de territorios en el oriente ecuatoriano? Eso es un mito. O sea, pensemos que este es un momento, hay un relato durante esta guerra en donde Gabriel García Moreno dice el relato, llega en tiempo récord a sofocar una rebelión en Guayaquil, tiempo récord, 15 días, donde galopa día y noche sin descansar y llega en 15 días de Quito a Guayaquil. ¿Cuánto era el promedio que se demoró? 2 meses. Y de Guayaquil a Lima te demoraba 7 días. Entonces era normal que Guayaquil pensara en Lima como su capital, que le queda 7 días, y no en un pueblo metido entre las montañas que queda 2 meses. O sea, no tiene ningún sentido. Por eso es que el tema de la infraestructura va a ser un tema primordial en la política pública ecuatoriana. Y Gabriel García Moreno va a ser el que impulse el tren, justamente por eso. Y lo concluya finalmente Eloy Alfaro. Porque la idea es cómo haces que funcione un país en donde la capital y la ciudad portuaria más importante están casi a 2 meses de distancia, dependiendo de la época. 3 semanas, 4 semanas en buen clima, 2 meses en mal clima.
porque tenías que subías la cordillera por Riobamba, o sea, por Guaranda subías la cordillera. Entonces, en este momento Franco se declara en rebeldía. Tenemos un gobierno en Cuenca, un gobierno en Loja y un gobierno en Quito. Franco cometió, el gran error de Franco es la alianza con Perú, porque era muy probable que el Ecuador se fraccione, o sea, de hecho, y que Guayaquil termine siendo independiente. ¿Cuál es el error de Franco, el error de cálculo de Franco? Que se alía con Perú para que Perú bloquee al Ecuador y presione a Quito. Y eso asusta a Cuenca y a Loja. No entendí. ¿Qué haría eso si es presidente Él no es presidente, él es líder rebelde de Guayaquil. Ah, perdón. Pero necesita presionar a Quito para que Quito le deje en paz. Y para hacer eso, bloquea las costas con alianza de Perú. Perú nunca llega, no es que Perú manda tropas, pero Perú parquea sus barcos al frente de la costa del Ecuador y bloquea el comercio ecuatoriano. Bajo la idea de, si es que no le dejan a Guayaquil libre, va a haber ataques peruanos al Ecuador. Esto hace que los otros 3 gobiernos se unan, que normalmente estaban muy enemistados. O sea, Loja siempre ha querido el federalismo, Cuenca quería la independencia, y a Quito siempre se le ve mal porque era Quito. Sí, porque partimos mal la historia, o sea, nos robamos la capital, sí está bien, que nos vean feo. Entonces, estos 3 gobiernos de la sierra, aquí estamos en esto y tienes un gobierno adicional acá, Loja. Entonces, estos 3 hacen un frente común, y este frente común vence a Franco. Y quien lidera esto es Gabriel García Moreno, e invita para que le ayude en la estrategia militar, porque Gabriel García Moreno no era militar, a Juan José Flores. Juan José Flores es el general que gana la guerra civil de Gabriel García Moreno y reunifica el país. Esto primero le limpia a Juan José Flores, así le permite limpiarse de todas las regados que hizo al inicio de la vida república del país. Y esto le da un poder enorme a Gabriel García Moreno, de hecho una legitimidad enorme, porque es el salvador del país, es quien mantuvo la unidad nacional en el momento más crítico del país. Este es de lejos el momento más crítico del país, cuando la gente dice, no, es que el país atraviesa su peor crisis, yo les digo, no, este país ha tenido 4 gobiernos al mismo tiempo, o sea, en serio, no exageremos, este país sí ha estado bastante peor de lo que ustedes pueden creer. O sea, en este momento el Ecuador no existía, el Ecuador eran 4 facciones con el control territorial y un par de ejércitos ahí. Que si es que no fuera porque Franco trajo a los peruanos, probablemente esto terminaba fraccionándose. Porque Gabriel García Moreno no tenía forma de someterles a los azuayos, a los lojanos y a guayaquileños al mismo tiempo. Era imposible. Gabriel García Moreno no tenía capacidad para hacer eso. La única forma en la que pudo hacer eso es porque se asustaron de que en efecto el país iba a desaparecer a mano de los peruanos. Porque decían, si es que Franco entra con los peruanos, ¿qué nos garantiza que los peruanos se quedan en Guayaquil? Y no se comen todo el azuay aquí. Claro, hubiéramos sido la provincia del norte del Perú. Y eso puede que a los guayaquileños no les moleste, pero a los quiteños eso sí les da. O sea, porque los quiteños se aguantan ser colombianos, pero no peruanos. De hecho, sí, los quiteños en general, por eso es que en 1830 redactaron que querían ser colombianos, básicamente. Sí, bajo el virreinato de Santa Fe. O sea, nosotros no teníamos problemas con ser una provincia del sur de Colombia, sí tenemos problemas con ser una provincia del norte del Perú. Los guayaquileños eran todo lo contrario. Libres, si es que no libres, bueno, ya peruanos, si es que no, colombianos, y terminó siendo ecuatorianos. O sea, eso en su lista de deseos, en su wishlist, Ecuador era lo peor. En nuestra wishlist era colombianos y no ecuatorianos, entonces no nos fue tan mal. Y ecuatorianos bacán, porque además nos robamos todo el poder político y lo centralizamos acá. Entonces, claro, desde esa perspectiva, la sierra y la costa tienen serias diferencias, sobre todo Quito y Guayaquil. En 1859, Gabriel García Moreno gana la guerra,
reunifique el país. Y después de esto, en realidad, ya vamos a hablar en la próxima clase en detalle sobre quién es este señor. Porque este señor es una persona, entre otras cosas, yo creo, más allá de que yo comparta o no comparta su ideología, creo que es de las mentes políticas más brillantes que ha tenido este país. Más brillantes que ha tenido este país, porque es el primero que empieza a atacar los problemas de fondo, de cómo unificas un país así. Una colección de haciendas en donde las haciendas responden más o menos a 3 centros administrativos distintos que no se hablan, tienen intereses distintos y no quieren vivir juntos. ¿Cómo reconcilias esto? ¿Cómo haces de esto, de este parche, un país? Para que no siga en esto. La próxima clase hablamos de cómo lo logras.